En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomado según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 42. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Jesús le contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra. Nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de la prostitución. No tenemos más que un solo Padre, Dios. Jesús les replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino porque Él mismo me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, seguidores de la palabra de Dios, que cada día pues están dando esa bella oportunidad de alimentarse espiritualmente. Que Dios le conceda a cada uno de ustedes y a toda su familia los que su buen corazón desea. Ahora, Rosita, la princesita, un saludito hoy en este día Hola, especial. querido esposo. Hola, querido hermano, un saludo para todos ustedes. Sí, mire qué maravilla de paisaje en el día de hoy que Dios nos regala con este ambiente, este aire tan puro que se respira por acá, por estos lados, ¿verdad? Por este pueblo tan hermoso que Dios nos ha regalado. Pues pidiéndole a Dios para que a ustedes siempre los mantenga firmes en la fe y que estén prestos para el día de hoy, la escucha de la palabra, y reciban muchas bendiciones de parte de Dios. Y mi José Toro, para dar ya, desde ya, inicio a este compartir la palabra de Dios, a este cafecito mañanero, a este almuerzo espiritual o a esta cena espiritual, donde quiera que ustedes se encuentren, sea en la mañana, mediodía, en la tarde o en la noche. La palabra de Dios es para todos. Y ustedes y nosotros debemos permitirnos, ¿verdad?, que la palabra de Dios siga trascendiendo fronteras. Dijo San Pablo: la palabra de Dios no está encadenada. No está encadenada. Agradecemos a todos ustedes, de manera especial a aquellos que en el día de ayer pues mandaron esos saludos maravillosos, a todos los José, especialmente a mí, para no desmayar en este proyecto de evangelización y que podamos ser ejemplo y modelo de San José, Padre putativo del Niño Jesús, justo y obediente de la palabra de Dios. Y quiero hoy pues enviarle ese saludo especial a mi madre, que yo sé que está allá en la cocinita escuchando el mensaje, María Antonia Toro, nada más y nada menos. Y si está mi tío Custodio ahí al lado, el toro, ya el toro mayor. Saludos a mi tío, que Dios le bendiga a todos ustedes. Bien, San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Hoy la Sagrada Escritura viene a hablarnos de la esclavitud y de la mentira por un lado, de la libertad y la verdad por el otro.
aunque nos digamos nosotros ser descendientes de Abraham, pero si buscamos matar la mentira, no somos hijos de Dios. Y de hecho, de esto, Matar la verdad. matar la verdad, perdón, no somos hijos de Dios. De esto está lleno el mundo, gracias Rosita. De esto está lleno el mundo. Van cada día queriendo matar la verdad. Aunque nos digamos ser descendientes de Abraham, como nos lo relata el pasaje bíblico. Si fueran hijos de Abraham, dice Jesús, no buscarían matarme, porque les digo la verdad. Y ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libre de la esclavitud de la mentira. Esa es la esclavitud, la mentira. Cada día van con mentiras y con mentiras y con mentiras y se sienten felices en medio de la mentira. Pues hoy el Señor nos da esa receta para ustedes y para nosotros creyentes, porque va dirigido a los creyentes en ponerla en práctica. Escuchen cómo empieza. San Juan 8:31. Jesús decía a los judíos que habían creído en él. En ese entonces a los que habían creído en el de hoy, a los que decimos creer en su divina palabra. Pero no solamente aquel que dice de boca creo en el Señor, sino poniendo en práctica, como dice Mateo 7:24, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, dirán de él, ahí tiene un hombre sabio y prudente. Sabio y prudente, no de aquel del versículo 26 que dice que escucha mi palabra y no la pone en práctica, ahí tienen a un tonto. No, sino de aquellos que escuchamos y nos esforzamos por ponerla en práctica. De esos son los creyentes. Porque aquí habría unos que decían ser creyentes porque se sentían orgullosos porque venían de la descendencia de Abraham. Pero ¿cuál era el detalle? Que no le obedecían al mismo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ellos que buscaban matar esa verdad. Y Él nos da el remedio. Él nos da la receta. Él nos da el método para que ustedes y yo nos mantengamos en la verdad. Escúchenlo. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Primero. Escuchen primero. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. ¿Por qué dice que verdaderos? Porque hay unos falsos. Hay unos falsos que se dicen ser discípulos, pero no es de Cristo. Toman el nombre de Cristo, sí, pero no son de Cristo. Esto tomaban referencia a Abraham, porque Abraham era su padre, pero no hacían las obras de Abraham. ¿Qué llegó a ser Abraham? El padre de la fe. ¿Creyó en quién? En Dios. Ellos decían, pero no creían. Decían creer en Dios, pero no le creían a Dios. Tenían a Jesucristo, su Hijo amado, el mismo Dios a su lado y no le creyeron, buscaban matarle. Entonces Jesús dice, ustedes serán verdaderos, no como los que se presentan hoy en el Evangelio, que decían amar, respetar a Dios, pero no aceptaban su palabra. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. ¿Escucharon? ¿Otra vez? Si perseveran en mi palabra. Si perseveran, si son constantes, si la estudian a diario, si no se apartan de ella. Ahí seremos verdaderos discípulos del Señor. Si perseveramos, si somos constantes a diario, la oración y el estudio de la palabra. ¿Por qué? Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por medio de las Sagradas Escrituras, yo voy a conocer la verdad. Y no voy a estar en la mentira. Pero debo perseverar, amados hermanos, y por eso no nos cansamos de decirle a ustedes, déjense instruir, déjense formar por la palabra de Dios, con la palabra de Dios, pero eso sí, por los verdaderos discípulos del Señor. No se dejen caer a cuento. Hay mucha gente que van engañando con las Sagradas Escrituras. Ya basta. Es hora de despertar. Es hora de quitarle la venda a los ojos, de quitarle los tapones a los oídos, de dejar de estar creyéndole a esos que se dicen ser cristianos, que se dicen ser descendientes de Abraham, pero van destruyendo la verdad.
van destruyendo la verdad. ¿Y con qué la van destruyendo? A través de mentiras. ¿Por qué? Porque no han perseverado en la palabra de Dios, no se han dejado iluminar por ella, que es lámpara en nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Y entonces le van creyendo a uno que va llevando mentira, haciendo la obra de su padre, dice el texto bíblico de hoy. ¿Y cuál es la obra de su padre? Es decir, la obra de Satanás, asesinar la mentira. Perdón, asesinar la verdad y quedarse con la mentira. Al quedarse con la mentira se están quedando con la esclavitud. Al descubrir la verdad, al tener la verdad, seremos verdaderos libres conocedores de la palabra de Dios. A mí me encanta como Pablo se lo dirige al pueblo romano, capítulo 6, versículo 16 en adelante. Ahorita volvemos. Pero es para que ustedes, seguidores de Jesucristo, cristianos, de los verdaderos, de la Iglesia Universal, los católicos, no los que aparecieron hace 500 años, sino los verdaderos, perseveren en la palabra de Dios. Que aquel dijo que este dijo aquel, no, yo voy a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Perseveren para que sean libres y no sean esclavos de una mentira que lleva a otra y que lleva a otra, y el resultado es ser infieles a Jesucristo. Dice el texto bíblico, prostituirse. Nosotros no somos hijos de la prostitución, decían ellos. ¿Pero qué? ¿No estaban siendo infieles a Jesucristo? Claro, porque estaban asesinando a la verdad, no aceptando el mensaje de Cristo. ¿Y cuántos hoy no quieren aceptar el mensaje de Cristo? Aunque se digan ser cristianos, aunque se digan conocer las Escrituras, pero ¿por qué no se han mantenido en la verdad? ¿A cuál verdad? A ese que Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia en ti, Pedro. ¿Por qué no le han creído? A Dios, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Amén. ¿Por qué no le han creído? ¿Por qué no han permanecido en la verdad que Cristo tiene una sola iglesia? ¿Por qué no? Porque por mucho que sean descendientes de Abraham y digan conocer las Escrituras, están siendo esclavos de la mentira. Porque eso es lo que quiere Satanás, dividir, dividir y dividir. Y cada día van agregándose más y más sectas inventadas por hombres. Pero la de Cristo, una sola, Mateo 16, 18. Por revelación divina, Pedro le dice al Señor, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Dichoso tú, Simón Pedro, porque esto no se lo ha revelado carne humana, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Te doy la autoridad. ¿Por qué no han creído eso? Porque se han esclavizado en la mentira, que le han llegado a decir, no, vente conmigo y aquí serás salvo. ¿Salvo? ¿De qué manera? Si ustedes leen Hechos 2:47, el Señor cada día iba agregando el Señor, por la predicación de Pedro, que en su primera se convierte en 3,000, se unen. El Señor, en el 47, el Señor iba agregando cada día a la iglesia, a la congregación, los que iban a ser salvos, a la de Cristo. ¿Por qué no lo creen? Venten conmigo y serás salvo. No, eso no es así. No se dejen llevar por la mentira. Seguirán siendo esclavos. Tienen que darse en la verdad. Esa verdad que Cristo dijo a los suyos. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. ¿Por qué no creen en esa verdad? ¿No se dicen que ser conocedores de la palabra de Dios? Ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen en la palabra, en mi palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres del pecado. ¿Cuándo se van a liberar aquellos que no van a la confesión? ¿Cuándo? Cuando descubran y acepten verdaderamente la palabra de Dios. Que dejó a los suyos
autoridad y poder para absolverlos del pecado. No, no es el sacerdote, pero es por medio del sacerdote que el Señor nos perdona los pecados. Y hoy, a ver, díganme el nombre de la secta que se confiesa. No, ¿por qué? Porque no aceptan el mensaje. No aceptan la verdad. Y al no aceptar la verdad, están matando la verdad. Haciéndose esclavos de la mentira. Porque uno u otro le dijo que usted se podía confesar directamente con Dios. Muéstrenme el capítulo y el versículo, a ver. Muéstrenlo. Muéstrenlo. ¿No se dicen que son conocedores de la Biblia? Que se puede confesar al pie de un palo de un árbol. Muéstrenmelo, a ver, ¿dónde? Eso es de Satanás, y Satanás es padre de toda mentira, según Juan 8:44. O llega hasta el 42. Pero ahí mismo, ahí seguido ustedes lo leen. Juan 8:44. Padre de toda mentira, y ustedes quieren hacer las obras de tu padre. Porque no se mantuvo en la verdad, sino la verdad. Ahora es mentira tras de mentira. Y al vivir en mentira tras mentira, viven esclavizados. Pero ustedes, si ustedes que realmente dicen ser cristianos, perseveren en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta permanecer en la verdad, aceptar la verdad? Si es más divertido estar en la mentira y ser esclavo de ella. Romanos, capítulo 6, versículo 16 en adelante. Si se entregan a alguien como esclavos sumisos, ¿Qué pasa? Si nos entregamos a la mentira, sumiso a la mentira, ¿qué pasa? ya serán esclavos de aquel a quien obedecen. Totalmente. Seremos esclavos a la mentira. Si somos sumisos a aquel que va llevando a mentira porque no persevera en la palabra de Dios, seremos esclavos de ellos. Aquel que te dice, no te confiese porque Cristo no dejó poder para perdonar los pecados, serás esclavo de ese mentiroso y nunca te confesará. Y aquel que te va diciendo, no, eso es un mero símbolo, la oblea esa, lo que usan los católicos, que utilizan los católicos, y no vas a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, serás esclavo de ese mentiroso. Porque las Sagradas Escrituras dicen, quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, es la verdad. Y si permanecemos en la verdad, seremos libres. Alcanzaremos la santidad, ahorita lo va a decir San Pablo. Pero sépanlo ustedes, otra vez Rosita, sépanlo, ¿por qué? El 16. Si se entregan a alguien como esclavos sumisos, Si nos damos a aquel que va llevando mentira, esclavizado a la mentira, a que la Biblia dice, pero no lo muestra con capítulos y versículos, ¿qué pasa? ya serán esclavos de aquel a quien obedecen. Ya serán esclavos a ese hombre o a esa mujer, porque ya las mujeres están tratando de dominar por encima de los hombres, creyéndose pastoras. No sé de dónde sacaron ese invento. Otra mentira más. Otra mentira más. Y hablando de mentira, ¿ustedes no saben cuántas veces han matado al padre? Los protestantes, no todos, por supuesto. Aclaro, no son todos. Pero los mentirosos en las redes sociales, 5 veces han matado al padre y el padre todavía está vivo. Dígame si están dando la verdad, mentira tras de mentira, y aquellos que lo siguen como unos esclavos de la... ¿Por qué no estudian la Sagrada Escritura? ¿Por qué no se dejan iluminar por la palabra de Dios? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero mientras que no se den la oportunidad de creerle a Jesucristo, ahí será esclavo de aquel. Y le va engañando con el diezmo. Y tiene que darle el diezmo. Así usted se quede sin nada. ¿No han visto ustedes por ahí? Que aquellos que diezman, ese que se dice ser pastor, las mejores comodidades. Y el pobre que diezma, arruinado cada día. Porque no se han dejado iluminar por la verdad. Por Jesucristo que es el camino de la verdad y la vida, sino que sigue esclavizado allí. Oye, haga como una hermanita por aquí de nuestra comunidad. Era esclavizada eso. Sí, era esclavizada porque el pastor les decía que diezmar, que decía que tenía que dar las primas y tenía una parcelita.
Y cada vez que le nacía un becerrito, para allá para el pastor, porque el pastor me decía que tenía que dar las primicias, y esta es la primicia, y yo para el pastor, para el pastor, para el pastor. Y todo se lo estaba dando el pastor. Cuando se le llegó y se le predicó la palabra de Dios, mire, no hay una cita bíblica donde diga que el diezmo tiene que ser para el pastor y que tiene que ser en dinero o que tiene que ser esto. No. El diezmo para el huérfano, para la viuda, para el forastero, para el pobre, para el levita. Oh, dijo, esto no lo sabía yo. Descubrió la verdad y ¿sabe qué? Dejó de darle a ese pastor. ¿Qué hizo? Ahora se lo comparte con los necesitados. Bendito Dios. Bendito Dios. Y así hay muchos esclavizados. Pero esos, si se acostumbran a la mentira, de ahí estarán. De ahí estarán. Pero claro, lo que viene ahora. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte. Ahí está. Dígame si no es la mentira el que conlleva al pecado. Y ese a la muerte. Claro, porque si esos que van engañando les dice a los ingenuos y poco firmes en la fe que no debe confesarse, ¿a dónde va a caer? Al pecado. ¿De dónde va a llegar? A la muerte. ¿Cuándo se les van a perdonar los pecados? Pues mientras que Cristo deja su autoridad a los suyos para que se le perdonen los pecados, porque Él quiere que todos los hombres se salven, pero es decir, y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo voy a llegar al conocimiento de la verdad? Perseverando en su palabra. Por eso la insistencia de estudiar todos los santos días las Sagradas Escrituras. Primero, oración. Alimentarnos con la oración. Pidiendo al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender la palabra de Dios. Para que nos ayude a aceptarla con sencillez y humildad. A través de su ministro, estudiándola a diario, a diario. Así como el que estudia, pues, en el liceo, en el colegio, en la universidad, prepara su clase, se madruga y estudia y se quema las pestañas, decimos nosotros por aquí, para tener ese conocimiento humano que es bueno. Ahora, la sabiduría que viene de Dios, que es mucho mejor, porque no hacemos ese esfuerzo. Repítalo, Rosa. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte. ¿Está claro? Ahora. Mientras que obedeciendo a la fe. Maravilloso. Y ayer hablamos de San José. Mientras que. Obedeciendo a la fe. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle? Que nos cuesta obedecer a la fe, a Jesucristo, a su palabra. Y nos quedamos meramente con la razón, con lo que diga el hombre. Ahí está el pecado, ahí está el detalle, ahí está la fragilidad espiritual. Pero que mientras nosotros obedezcamos a la fe, alcanzarán una vida santa. ¿Qué vamos a alcanzar? Una vida santa. ¿Qué vamos a alcanzar? Una vida santa. ¿Estamos dispuestos? Pero debemos perseverar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Conoceremos la verdad y ella nos hará libre. ¿Libre de qué? De la esclavitud del pecado, de la mentira, que cada día va creciendo. Siga. Así pues, demos gracias a Dios, porque antes tenían como dueño al pecado. Y era así. Si hoy seguimos viviendo en ese pecado, en esa mentira, siendo instrumentos de Satanás para ir cada día matando la verdad, incluso con la Biblia, no vamos a alcanzar la salvación. Otra vez, Rosa. Así pues, demos gracias a Dios, Ajá. porque antes tenían como dueño al pecado. No conocíamos, nadie nos había explicado, nadie nos había formado, nadie nos había instruido. Mire, hoy doy gracias a Dios, porque hay muchos que están despertando. Y bendigo y alabo a Dios por aquellos sacerdotes que hoy se están dando esa maravillosa oportunidad de alimentar a su pueblo con la palabra de Dios. Y pido mucho por aquellos que aún todavía no, que sé que cuando Dios se manifieste en ellos, abrirá el compás para la predicación de la palabra. Se necesitan muchos sacerdotes, desde cardenales, obispos, papas, sacerdotes, seminaristas, diáconos, laicos comprometidos, misioneros. Hay muchos misioneros, pero poquitos que están llevando la palabra de Dios. De los del camino de Maús, hay una maravillosa atracción por los de Maús y los felicito, pero no deben abandonar la palabra de Dios, no deben quedarse solamente con sumar y no se formen. Es un error.
Es un error. Entonces, esos campos que se están llevando, se están abriendo hoy, se están despertando, debemos permanecer en la palabra de Dios para conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Porque si no conocemos la verdad, mire, viviremos incluso dentro de lo que he nombrado, viviremos mucho que estaremos viviendo en fornicación. Es mentira, esclavitud. El Señor no quiere fornicación, el que quiere santidad, un hogar santificado o soltero, pero no en fornicación. Nos apartaríamos del odio, nos apartaríamos del pecado, de la mentira, nos apartaríamos de la división, claro, pero al estudio de la palabra. Repítalo y sigue, Rosa. Así pues, demos gracias a Dios, porque antes tenían como dueño al pecado, pero han obedecido de todo corazón. Ay, maravilloso. ¿Se da cuenta? ¿Qué hay que hacer? ¿Otra vez? Pero han obedecido de todo corazón San José, justo y obediente. ¿Han obedecido de corazón? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. ¿Han obedecido de corazón? a esa doctrina, ¿A qué hemos obedecido de corazón? a esa A la doctrina doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos dejó hace más de 2000 años. No a la doctrina que tiene 506, 7 años. Esa no, esa es de hombre, esa es de Martín Lutero, viene la Martín Lutero. Muchos se han quedado con esa doctrina. ¡No! La doctrina de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dejado una sola iglesia, que nos ha dejado el sacramento de la confesión, que nos ha dejado el sacramento de la Santa Eucaristía para nosotros alcanzar la salvación. Esa. No la de los hombres, la doctrina de los hombres que no a la Eucaristía, no a la confesión, a la iglesia no, tú puedes formar tu iglesia. A la cruz nada con la cruz maldita, esas son doctrinas de hombres. Nosotros debemos quedarnos con la doctrina sana que Jesucristo nos ha enseñado. de todo corazón, pero han obedecido de todo corazón a esa doctrina a la cual se han entregado. Y liberados del pecado, ¿Escucharon? A través de la palabra de Dios, conociendo la doctrina de Jesucristo, nos liberamos de ese pecado. se hicieron esclavos del camino de justicia. ¿De qué nos hacemos esclavos? De la libertad, de la justicia, de la verdad. A eso sí. Esclavitud en la verdad, no esclavitud en la mentira. La liberación, la libertad y la verdad. No la mentira y la esclavitud o la esclavitud y la mentira. Ven que uso figuras muy humanas. ¿Para qué lo hace San Pablo? Pues tal vez les cueste entender. Lo hace para que podamos comprender de la mejor manera. Hubo un tiempo en que hicieron sus cuerpos esclavos de la impureza y del desorden para beneficio de la inmoralidad. Para beneficio de la inmoralidad por medio de la mentira. Porque ustedes han oído que algunos favorecen o aprueban el matrimonio solo por lo civil. Y le dicen, si usted vive feliz así, siga viviendo así porque el Señor quiere que ustedes se amen, que ustedes vivan feliz. Mientras que Jesús, la doctrina sana, la verdad nos dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, Mateo 19, 3 en adelante, y se unirá a su mujer y los dos serán uno solo. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y Hebreos 13, 4, que todos respeten el matrimonio y que ninguno manche la unión conyugal. Que ninguno manche la unión conyugal. Muchos se han quedado y de esa manera en el pecado, en la fornicación, en el adulterio que también es pecado. Pero que el Señor quiere que se libere de esa esclavitud, porque no nos viene a condenar. Pero eso sí, anda, vete, pero en adelante no vuelvas a pecar. Dale, Rosa. Conviértanlos ahora en servidores de la justicia verdadera. Dejen eso ya. Dejen tanta mentira. Ahora, en la Conviértanlos justicia, ahora en servidores de la justicia verdadera. en la verdad. Para la obra de la santificación. Para eso. Para alcanzar la santificación. Siga. Cuando eran esclavos del pecado, se sentían muy libres respecto al camino de justicia. Pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Al final está la muerte. Así que debemos cambiar. Siga. Ahora, Ahora. en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, Ajá.
trabajan para su propia santificación. A mí me gusta, me fascina. No sé ustedes, por lo que me gusta y me fascina y queremos transmitirle a ustedes la verdad, lo que el Señor quiere de ustedes y nosotros, se lo vamos a volver a repetir. Dale, Rosa. Ahora, En amados cambio, hermanos, ahora que ya debemos abandonar la mentira, abandonar la esclavitud del pecado, ahora en cambio, siendo libre del pecado, ustedes serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, y sirviendo a Dios, no al Padre de la mentira, sirviendo a Dios. trabajan para su propia santificación. ¿Para quiénes trabajamos? Para nuestra propia santificación. Ahí está. No eso es lo que queremos. No es lo que queremos. Claro. Trabajar para nuestra propia santificación. Y al final Y al final, está la vida eterna. te invitamos a perseverar en la palabra de Dios. Esa que dice Juan 17, 17. San Juan 17, 17. Para ustedes, para nosotros. A instruirnos, a dejarnos iluminar por la palabra de Dios, a conocer la verdad, a conocer a Jesucristo. Por eso lo repetimos, San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Por eso dice San Juan 17, 17, Jesucristo a su Padre. Conságralos mediante la verdad. Es Jesucristo a su Padre, desde el 17 ustedes lo leen desde el 1, un diálogo con su Padre. Santifícalos, glorifícalos, conságralos mediante, La verdad. no la mentira, mediante, La verdad. Tu palabra es verdad. otra vez. Tu palabra es ¿Y verdad. cuándo nos vamos a dar el tiempo? No nos creamos como estos judíos, autoridades judías, que sí, porque venimos de descendencia de Abraham, somos los máximos. No, Señor, tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuidadito ustedes por estar creyéndose lo máximo dentro de la iglesia, no estén obedeciendo el mandato de Dios, a su palabra, apartándola y metiendo la mentira. Eso ya sabemos que hay un grupo que está trabajando para eso. Por eso tenemos que orar por ellos. No tenemos que calumniar ni criticar, no, orar, pedir al Señor por ellos, porque ellos también están llamados a la santidad. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuándo? Cuando ustedes y nosotros compartamos con ellos la palabra de Dios. Y no solamente con ellos, sino los que están en nuestra casa. Ándale, vamos, hay un reto. Vamos a compartirlo con los demás. No son tantos que están escuchando hoy, bendito Dios, por medio de las redes, la palabra de Dios. Qué alegría y qué gozo. Y en ella debemos permanecer. Hay una promesa en Juan 15, 7. Es la cita que usted se sabe. ¿La comparte? Sí. Dale. Mientras mis palabras permanezcan en ustedes, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. San Juan 15, 7. Ahora vamos a leérselo. Es maravilloso. Pero no de dejarlo así por así. Creámoslo. Entonces yo digo, mientras mis palabras, dice Jesucristo, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Permanecer en Cristo lo sabemos de Juan 6, 56. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Pero aunado en eso, la palabra de Dios. Pidan lo que quieren. Escuchen lo que dijo Rosita, escúchenlo. San Juan 15, 7. Mientras ustedes permanezcan en mí. Primero, permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es yendo al sacramento de la Eucaristía. Quien coma, no es obligatorio. Juan 6, 56. Quien coma mi carne y beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Otra vez? Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Promesa y no falla. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. Promesa y no falla. Claro que sí. ¿Verdad, Rosita? Es una No cita falla. que yo la tengo Presente. Y se la compartimos con ustedes.
Presente. para que ustedes se enamoren de la palabra de Dios. Por eso ahí dice, pero es que yo no pido, yo pido perdón y no se me concede lo que yo pido. Lo que Dios promete, Estudia Lo las cumple. Sagradas Escrituras, lo cumple. te da la oportunidad. No, es que no tengo tiempo. Ahí está el detalle. Hay que obedecer. Haces una organización en el día. A esta hora esto, a esta hora esto, a esta hora esto, a esta hora esto. Pero a esta hora, el estudio de la palabra de Dios. Oración. Ándale. ¿Verdad que sí, Rosita? Claro que sí, sirviendo a Dios y trabajando para Dios, recordemos que vamos a lograr nuestra propia santificación. Así es. Entonces, siempre es la gloria para Dios. Empecemos, es hora de empezar a trabajar para Dios y a servirle a Dios. Eso sí. Nos vamos con Efesios 4:25. Nos vamos con Efesios 4:25 y de hecho el octavo mandamiento, ¿no? Vamos a liberarnos de la esclavitud del pecado, de esa mentira. Vamos, vamos. Escucha como dice Efesios 4:25. Por eso, no más mentiras. Vamos a liberarnos de la mentira. Otra vez. Por eso, no más mentiras. ¿Qué hay que hacer? Que todos digan la verdad a su prójimo. Que todos digan la verdad. A su prójimo. Es una tarea que tenemos a la luz de la palabra, que nosotros podamos ponerla en práctica. Nos vamos diciéndole que los creyentes, Somos más. en la hora de los laicos, A evangelizar, ayúdanos ayudar, a desconocer las sagradas escrituras, es desconocer a Jesucristo. dijo San Jerónimo, gran santo de la iglesia, católica de la iglesia, universal de la iglesia, donde ustedes y nosotros nos sentimos orgullosamente y que cada día vamos conociendo la doctrina y nos saldremos de ella pidiéndole a Dios todos los días a que nos ayude a permanecer firme hasta el final. Que el Dios Todopoderoso derrama su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.